cuando yo estaba en el seminario, me enfrentaba a esta escena de nuestro evangelio de hoy todas las mañanas, en la capilla, en nuestro seminario, sobre el altar, estaban talladas de dos frases en latín, pero dos frases de esta escena en nuestro evangelio de hoy. Noli te timere y duc in altum. Noli te timere, en latín significa no tengas miedo. Duc in altum, remar mar adentro. Todas las mañanas me enfrentaba, me desafiaba, pero me animaba con estas palabras. No tengas miedo, remar mar adentro. Y creo que esta escena y las lecturas que tenemos hoy son muy providenciales hoy. Hoy al comenzar esta serie de la primavera llamada Renovación. Porque en la primera lectura y también en el Evangelio, ambas son escenas en que las personas tienen un encuentro con Dios que cambia su vida. Sí, Isaías, en la primera lectura de hoy, Isaías tiene un poderoso encuentro con Dios en el templo. En el Evangelio, Simón Pedro tiene, un día Jesús se sube en su barca y cambia su vida para siempre. En ambos escuchamos cómo Dios llegue inesperadamente a sus vidas y toda cambia. Pero Dios, mira, Dios nunca se nos impone. Nunca. Sí, claro, a veces llega inesperadamente, pero entonces siempre pide nuestra cooperación. Siempre pide nuestra respuesta libre. Okay. Y solo entonces las cosas pueden cambiar. Entonces, esa es la decisión más importante que podemos tomar. Vas a cooperar, ustedes, vamos a cooperar, responder a Él cuando Él llegue. Porque mira también, ¿qué pide Jesús siempre? Siempre, cuando Él llegue, siempre va a decir algo como, duc in altum, remar mar adentro. Sí, Jesús nos pide que dejemos las aguas de poco profundidades, en cambio rememos mar adentro. En otras palabras, Jesús nos invita a salir de una fe que es un poquito superficial. Por ejemplo, asistir a misa de vez en cuando, voy a rezar antes de comer, de vez en cuando, tengo una imagen de la Virgen, siempre. Ok, claro, qué bueno, pero siempre nos invita, nos llama de esta superficie a las profundidades, a un lugar de transformación. Isaías y Simón Pedro, por ejemplo, pues ellos nos muestran cuál es la respuesta normal a esta invitación. Ellos tienen miedo, ellos se sienten un poquito abrumados. Es I don't know, no, quién sabe, I don't know, Jesus. Pero ¿qué dice Jesús? Noli te timere, no tengas miedo. Duc in altum, remar mar adentro. Venga conmigo. ¿Sí? Bueno, creo que esta experiencia, la experiencia de Isaías y Pedro, es muy similar a la nuestra. Porque como Isaías y Simón Pedro, creemos en Dios. ¿Alguien aquí no cree en Dios? ¿Alguien? No, ok, todos creen en Dios. Qué bueno. Escuchamos, oramos, hacemos las cosas de la iglesia. Qué bueno. Pero cuando escuchamos la invitación duc in altum, remar mar adentro, pues a veces no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque da miedo. Ahora pienso que es demasiado. O nos sentimos abrumados de esta invitación. Y quizás no creemos que realmente nos ayude. ¿Por qué? Porque pues, muchos de nosotros hemos estado aquí durante años o crecimos en la iglesia y parece que nada ha cambiado para nosotros. O vemos a otras personas, que asisten a misa, que están muy cerca de la iglesia, pero parecen que ellos son pecadores, malos y codiciosos, groseros también. Entonces pensamos, pues, no necesito nada. No pienso que nada puede pasar. Entonces, hay una duda. Sí, hay una duda. No creemos que podamos experimentar una transformación real. Entonces, cuando yo hablo
de experimentar el poder sanador de Jesucristo en esta serie de renovación. Es fácil pensar, ok, Padre, okidoki, el Padre va a hablar de muchas cosas durante estas 10 semanas. Y espero que Él tiene unas historias muy buenas, una buena risa a veces, pero no cree que vaya a pasar nada, poderoso. He asistido a misa mucho. No creo que nada puede pasar por mí. Okay. So, al principio, ¿qué quiero decir con esta sanación que Dios quiere llevar a nosotros? La sanación de la que estoy hablando no es una curación milagrosa del cáncer o de la escoliosis o algo así. Aunque Dios todavía hace milagros físicamente, claro, pero en esta serie estoy hablando de una curación, una sanación más profunda en nuestras vidas. Una sanación de tu corazón, de tu alma, de ti. Dios quiere sanar a ti, a toda tu persona. Y también la sanación no es estar arreglado. A veces pensamos en la sanación como estar arreglado. Si Dios me sana, eso significa que estoy arreglado, no voy a sufrir. O el pasado y lo que pasó en el pasado se ha ido mágicamente. O me siento feliz para siempre. ¿Por qué? Porque soy arreglado, sanado. Y ese tampoco es la sanación. Esto es la sanación. Ser sanado significa ser librado para amar. Para amar de la manera en que has sido creado y llamado a amar. Y para recibir el amor. Como fuimos creados y llamados a ser amados. Okay, so mira, piensa. ¿Cuál es el objetivo de nuestras vidas? A veces pensamos, pues, ganar dinero o disfrutar mi vida, ser famoso, hacer lo que yo quiero. Ok, entonces sí, si este es el objetivo de la vida humana, tenemos que ser arreglados por Dios, porque ahora no soy famoso y no tengo mucho dinero y necesito mucho para vivir esta meta. Pero esta es la meta de nuestras vidas que nos enseña Dios. Sí, oh my goodness, misioneras, no. Oh, they didn't say that. No es la meta, claro. ¿Cuál es la meta que nos enseña Dios? Amar. Esta es la meta. ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? Amar a Dios y amar a su prójimo, a los demás. El mandamiento es amar. Entonces sí, si ese es el propósito de nuestras vidas, Dios necesita ayudarnos, liberarnos para vivir así. Y no simplemente ser enamorados como una película romántica. No, amar de la manera en que Él nos creó y nos llamó a amar. So, piensa en Jesús, porque Jesús nos enseña, nos muestra el amor. ¿Cuándo es el momento en que Jesús nos muestra su amor? In the back. Las misioneras no pueden responder. En la cruz, ¿sí? Este es la imagen del amor de Cristo. Si en este momento Jesús es rico, nope. ¿Todo está bien en la vida de Jesús en ese momento? Nope. ¿Jesús tiene muchos amigos? Nope. Lo traicionó. En ese momento Jesús está sufriendo, muriendo. Es muy malo por Jesús en ese momento, pero en ese momento Jesús está amando. En ese momento Él está viviendo el amor. Okay. So eso es lo que les quiero decir. Sí, ser sanado no significa ser arreglado. O todas las cosas en mi vida están bien. Tengo mucho dinero. No. Ser sanado es una transformación en la que somos liberados para amar. De la manera en que fuimos creados y llamados a amar. Con nuestros sufrimientos.
con nuestros dolores, con nuestras imperfecciones. Okay, so mira, tengo un ejemplo. Quiero compartir una historia sobre un hombre de China, un nuevo hombre de China. Tengo una historia de un hombre de China, pero es uno nuevo. Tengo uno nuevo hombre de China. Muchos hombres de China. Pero este hombre de China es un hombre llamado Marcos Ji Tianjiang. Y ahora Marcos es un santo de la iglesia. Eso es un ejemplo para nosotros. San Marcos Ji Tianjiang. San Marcos creció en una familia católica en China en el siglo XIX. Casi 150 años atrás. Era un líder de su comunidad y un médico que ayudaba a los pobres en su comunidad por gratis. También tenía una familia, 2 niños y 6 nietos. Pero un día, a los 35 años, Marcos contrajo un virus estomacal mientras trataba a una persona pobre de su comunidad. Y siendo médico, decidió tratarse con una medicina común en ese momento. Se llama opium, o es la heroína. Era un medicamento. Y mientras usaba esta droga, por su dolor, Marcos se volvió adicto. Y como buen católico quería luchar contra esta adicción. Entonces Marcos continuó confesándose, repitió el mismo pecado una y otra vez. Pero desafortunadamente el sacerdote no entendía la adicción. Y como la adicción puede inhibir nuestra libertad, porque una cosa que necesita para pecar es su libertad. En adicción no es pecado, porque es una enfermedad. Right? No es pecado ser adicto, es una enfermedad. Pero el sacerdote no lo entendió. Entonces, como Marcos seguía confesando el mismo pecado, like drogas, el sacerdote pensó, pues, este hombre no se arrepiente. ¿Cuál es su problema? Y después de muchas confesiones, el sacerdote finalmente dijo, Marcos, no más. No puedes confesarte hasta que parar con sus drogas. Y también no puedes comulgar, no puedes recibir la Eucaristía. En ese momento San Marcos, como católico devoto, estaba devastado. Pero Marcos sabía, right? Dios todavía quería que asistiera a misa y Dios todavía quería que lo siguiera como su discípulo. Entonces, durante 30 años de adicción, Marcos continuó asistiendo a misa y continuó sirviendo a los pobres en su comunidad. Durante 30 años le rogó a Dios también la gracia de perseverar en el amor. Okay. En el año 1900 comenzó la rebelión de los Boxers en China. Y los rebeldes eran un grupo nacionalista chino y violento y comenzaron a destruir todo lo que no fuera chino en su país, especialmente a los misioneros de Europa y los católicos chinos en el país. Y un día los rebeldes llegaron a la casa de Marcos y lo arrestaron a él y a sus 2 hijos, una de sus esposas y sus 6 nietos. Y los llevaron a prisión. Y imagínense, Marcos está ahí con su familia y con muchos otros católicos ahí en la prisión. Y todos ellos pensaron, pues este tipo, cuando ellos se le da a él la oportunidad de apostatar, de rechazar su fe, pues él será el primero de rechazar su fe. ¿Por qué? Porque él quiere regresar a sus drogas. Y a Marcos sí se le dio la oportunidad de apostatar, de rechazar su fe. Pero en ese momento, Marcos dijo, el cielo está abierto. Preferimos morir antes que traicionar a Dios. Y entonces le llevaron a él y sus familiares a ser ejecutados. Uno de sus nietos en ese momento le preguntó a Marcos, abuelo, ¿a dónde vamos? Y Marcos le dijo, nos vamos a casa. Si nos vamos a casa, nos vamos al cielo. Entonces Marcos rogó a los verdugos que lo mataran a él último,
para que ninguno de sus familiares, ninguno de sus miembros de su familia muriera sola. Y se quedó al lado de cada uno de ellos. Y luego Marcos fue a la muerte alabando a Dios y cantando a la Virgen María. Marcos fue a la muerte como adicto, no un exadicto, como un adicto. Marcos no estaba arreglado, tuvo muchos problemas, muchos sufrimientos, una enfermedad muy grave en su vida. Pero él experimentó una sanación de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba amando en su vida. Así que no escuchen lo que no estoy diciendo. Mi punto no es, oigan, no se preocupen por los pecados, las drogas, el adulterio, todo está bien, todos van al cielo. No estoy diciendo esto, ¿ok? Los pecados son muy malos, ¿ok? Pero una adicción no es un pecado, es una enfermedad. Ok, mi punto es que Marcos no pensaba en que sus drogas estaban bien. Una adicción es una enfermedad. Mi punto es que en medio de su quebrantamiento, en medio de su herida, en medio de su enfermedad, a través de todo esto, Marcos experimentó una sanación de Jesucristo que le permitió amar y vivir su vocación a amar. Pensamos también en nuestro patrón San Pablo. San Pablo habla de una espina en su carne, algo que horror para Dios, que Dios arreglara. Pero Dios nunca lo arregló. ¿Eso significa que Pablo no fue sanado ni una vez en su vida? No, claro que no. La vida de Pablo cambió radicalmente. Él amó. Y como Jesús le dijo a Pablo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en su debilidad. Eso, mira, mi punto es este. Jesús puede hacer lo mismo en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra sanación puede parecer muy diferente de lo que esperamos, pero podemos ser transformados, podemos ser sanados, cambiados radicalmente, pero tenemos que abrir nuestros corazones. Así que empieza con estas palabras de Jesús. No le temere, no tengas miedo de sus pecados, de sus enfermedades, de sus problemas. No tengas miedo. Y ducen altum, remar mar adentro. Jesús quiere ir a las profundidades con ustedes, pero tenemos que aceptar y cooperar con Él. Y durante estas semanas, reza esas palabras con atención inmediatamente antes de la comunión. ¿Qué decimos antes de la comunión? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Rezamos cada misa por esta sanación de Dios. Y Él quiere sanarte en la manera en que ustedes pueden vivir su llamado, su vocación al amor.